Queremos hablar precisamente de este caso, de los cambios que ha generado en nuestra sociedad. Estamos con el presidente de la Fundación Iguales, Pablo Simonetti. Bienvenido, Pablo, como siempre. Muchas gracias por estar invitarme con nosotros. Bueno, la muerte del joven Zamudio nos trajo una normativa, ¿no? Ha pasado un año desde esta situación lamentable, además de la ley en sí. ¿Cómo crees tú que ha cambiado nuestra conducta social con respecto a la discriminación? Hay varias cosas que decir. Uno, yo creo que la ley es una ley incompleta a la que le falta quizás su parte más fundamental, que es la educación y la prevención para que las personas puedan vivir sin discriminación arbitraria. Eso está en un artículo, en el artículo primero de la ley, y no tiene ningún desarrollo institucional, ni presupuestario, ni político. Es decir, en este minuto no hay ningún ente más que iniciativas que son desorganizadas, descentralizadas, iniciativas que están tomando las municipalidades. Por ejemplo, hoy día Carolina Toá inauguró una oficina antidiscriminación de la Municipalidad de Santiago, pero no hay ningún ente centralizado que esté preocupado de las políticas antidiscriminación en el país. Ojo, y eso hace que no hayamos... Que no se pueda implementar y que quede como en una declaración de principio. Hasta el momento el gobierno, el Ejecutivo, no ha implantado políticas de largo plazo para terminar con la discriminación, especialmente en el espacio de educación. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación para poder desarrollar programas, por ejemplo, en contra del bullying, pero igualmente nos encontramos siempre con el hecho de que no hay fuerza política, o no hay dinero, o no hay institucionalidad, no hay gente que haga el trabajo. Entonces, me acordé de lo que dijiste de la apertura de esta oficina especial en la Municipalidad de Santiago, y me pareció ver hace un ratito que en Independencia había pasado lo mismo, que por unanimidad también. Entonces, en Maipú nosotros inauguramos una con Cristian Vittori, hay otra en San Antonio, hay una en Coquimbo. Pero es bueno, o sea, como sociedad también. Pero en este minuto yo no estoy 100% seguro, creo que son 7 comunas de las 365. Muy poco. O sea, y realmente son comunas las que han mostrado este avance, porque son comunas que tienen un grado de desarrollo institucional potente. Pero hay muchas comunas que no van a tener esa posibilidad, que no tienen el presupuesto. Entonces se necesita un órgano central. Ahora, tú no necesariamente vas a tener que trabajar solamente esto territorialmente a través de las municipalidades. Hay mucho trabajo que hacer en el Estado, sobre todo en el mundo de la educación. Los programas de educación, los contenidos básicos, transversales de educación, están definidos en el Ministerio de Educación, y no puede ir un alcalde o una alcaldesa, por muy buena voluntad que tenga, a cambiar los contenidos transversales de los cursos. Entonces, en ese sentido, necesitamos trabajar con el Ministerio de Educación intensamente para educar a los niños en la diversidad y no en la uniformidad como se educan hoy. Sí. ¿Cuáles crees tú que son las principales debilidades sociales y legales que tenemos en pos de que seamos un país que definitivamente no discrimine? Yo creo que en la educación, la prevención, la difusión, por ejemplo, la ley antidiscriminación no tiene ninguna difusión, no ha tenido. El gobierno no ha hecho un trabajo de difusión con la ley antidiscriminación, que es una de las responsabilidades que tiene. Los gobiernos, para cada ley trae su marraqueta, como lo llaman, y que esa permite decir, mire, esta ley sirve para esto, usted la puede usar de esta manera. Esa campaña no se ha hecho. Y tampoco esa campaña ni otras campañas a favor de la diversidad. Si nosotros hacemos campañas anuales, no sé, por el VIH, deberíamos hacer una campaña anual potente, bien pensada, para terminar con la discriminación de todo tipo, por etnia, por género, por diversidad sexual, por nivel socioeconómico y todas las categorías que están consideradas dentro de la ley. Pero las campañas yo creo que ayudarían, por supuesto que ayudarían, tienen alto impacto, llegan a los hogares de las personas. Hay dos formas de llegar hasta la última dendrita del país, que es a través de la televisión y de la escuela. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos, pues. Entonces, eso es lo que necesitamos, llegar a una casa en Curarrehue, donde un padre que ha sido educado en la misoginia, en la homofobia, ese padre pueda cambiar de manera de pensar para que pueda así acoger a su hijo en buenas condiciones y no ocurra, el padre ni el entorno puedan agredir al mundo, como por ejemplo en el caso de Daniel Zamudio fue agredido por esta persona. Absolutamente. Oye, pero tú hablas de la falta de una campaña potente de difusión campaña, de la pero ley las campañas son importantes, pero lo más importante es la educación. Es la educación, ok, pero centrándonos en las campañas,
el Estado de Chile invierte recursos bien importantes y se ha hecho campañas en otras temáticas, por ejemplo, en la difusión de otros beneficios, de otras leyes como la prolongación del postnatal, ¿verdad? ¿Tú crees que esto es cuestión de tiempo o crees que por algo en especial no se ha hecho la campaña? Yo creo que hay un problema político de por medio, que el gobierno está cooptado, está maniatado por un lobby UDI, un obstruccionismo UDI muy potente que le impide avanzar en estos temas. Nosotros estuvimos sentados el año anterior, cuando el ministro secretario general de gobierno era Andrés Chadwick, nos reunimos con él, les presentamos una campaña creativa, inteligente, positiva, abierta al mundo, abierta a la diversidad de Chile, a lo que nos hace una sociedad pluralista. El ministro se mostró encantado con la campaña, se lo presentó al presidente, el presidente se mostró encantado con la campaña, nos sentamos a trabajar con el encargado del área publicitaria, que era Hernán Larraín Hijo, que ahora está en Horizontal, y de repente todo se desinfló. Y le pregunté a Hernán Larraín qué pasó, y me dijo, no hay voluntad política. Entonces, decididamente, es lo mismo que está pasando con el ABP. En este minuto con el ABP, claro, fantástico, nos reunimos, fuimos toda la moneda, aparecimos ABP, pero resulta que el ABP lleva 1 año y medio en el Congreso sin haber pasado ni siquiera su primer trámite constitucional. Y eso es porque la UDI, cada vez que el presidente tiene la intención de ponerle urgencia al proyecto, la UDI se cuela entre medio diciendo que eso sería poco menos que romper las relaciones dentro de la Alianza por Chile. Y yo creo que un presidente que rompió con la vieja derecha, con esa derecha atada a la dictadura y atada a la discriminación, a través de un mensaje abierto, esperanzado, ese mismo presidente tiene que ser capaz de enfrentar este obstruccionismo, ponerle coto y sacar adelante la ley que él prometió. Póngale urgencia, presidente. Se lo pido de todo corazón porque usted a mí mismo me dijo que le iba a poner urgencia. Pablo, se agilizó, ¿verdad? Pero tuvo que haber una tragedia. ¿Necesitamos más hechos dolorosos para poder actualizarnos en este tipo de ley? Por ejemplo, tomando el caso también de la ley Emilia, ¿verdad? Bueno, es una forma de reaccionar muchas veces del sistema político frente a la contingencia y a situaciones tan dramáticas como la que le tocó vivir a Daniel Zamudio. Hoy día estuvimos con los padres de Daniel en el Parque San Borja, en una situación muy dolorosa, pues ella recordaba haber encontrado ahí las huellas del asalto que había sufrido Daniel. Y eso habla bastante mal de nosotros como sociedad, de que llegamos tarde. Y yo creo que los grandes estadistas son las personas que están a caballo de sus tiempos y que son capaces de darse cuenta cuando las oportunidades están ahí y las sacan adelante. Aquí estamos hablando del sufrimiento de 2 millones de personas que no tienen la posibilidad de establecer una relación de pareja sometida, digamos, apertrechada con los derechos necesarios para tener una cierta seguridad en la vida. Ni siquiera el acuerdo de vida en pareja no es ninguna panacea, pero por lo menos uno le puede dejar en herencia a su pareja las cosas. Su pareja puede tener una cierta prevalencia respecto de los otros herederos en cuanto al bien familiar. La sensación de que uno es familia. Imagínense, hay 1 millón de familias que en este minuto no tienen reconocimiento. Y fíjate que para las personas de la diversidad sexual es peor, porque las personas heterosexuales en el mundo judicial existe como una jurisprudencia ya, en el sentido de que se le asignan ciertos derechos a la persona que queda viuda o que la otra persona queda paralítica o cualquiera de estas situaciones de vida que está lleno todos los días, son sufrimientos de todos los días. Las personas de la diversidad sexual no tienen acceso ni siquiera a eso. O sea, son familias diversas de este país que conforman el tejido social, a cual el presidente estuvo dispuesto a reconocerles su dignidad, porque esto es una cosa de reconocimiento de dignidad y de igualdad de derechos, y ninguna de las dos cosas se han cumplido. Sí. Ahora, no solamente para quienes tienen otra condición sexual, para las parejas que tienen una convivencia en general, sean homosexuales o heterosexuales, el estado civil es una categoría que nos abre puertas. Y parece haber un consenso total, o sea, es de todo sentido que hay que arreglar esto.
¿Dónde está el pero? El pero está en cuando empezamos a hablar de familia. Claro. El tema es cuando, por ejemplo, algunos quieren radicar las problemáticas legales en un lugar, otros en el registro civil, otros en el juzgado de letras. Ahí están los topes. Mira, el gran problema aquí es que nuevamente nos enfrentamos al obstruccionismo de la UDI y de las iglesias, con un lobby feroz en torno a este tema, por tratar de mantener una especie de intangibilidad del matrimonio, que era más o menos lo mismo que sucedió con los hijos que en ese minuto se llamaban ilegítimos. Ellos querían a toda costa que continuara la discriminación en este tema para darle una preeminencia al matrimonio frente a cualquier otra forma de familia. Entonces, ¿qué es lo que intentan? Esto lo ha dicho Carlos Larraín muchas veces, por ejemplo, que sea como una reglina, así como para la casa, para firmar el contrato de arriendo, pero un pacto de vía solidaria, lo llama él, que lo podrían firmar la tía y la abuela. Y lo que yo digo es que aquí detrás hay una relación afectiva, sexual, potente, que une a estas personas en una convivencia, y esa convivencia da origen después a efectos patrimoniales. Pero primero es la convivencia afectiva sexual. Y para eso necesitamos que sea un instituto familiar. Y para que sea un instituto familiar necesitamos un estado civil, conviviente legal, y además necesitamos que los casos los vean los juzgados de familia. O sea, de hecho van a haber muchas parejas que contraigan el ABP o que contraten el ABP y que van a tener hijos. Y después las situaciones de separación, porque todas estas instituciones finalmente funcionan o sirven, le son de utilidad a las personas cuando deja de funcionar la vida en común, como puede ser una situación de separación, una situación de muerte, una situación de parálisis o de incapacidad. La ABP es... Tú le pediste al presidente, de hecho, en una carta en el Mercurio, ¿verdad?, que finalmente lo tome como un proyecto urgente, como fue el que en algún minuto se comprometió. Hay señales que ha cedido a presiones. ¿Crees que este año electoral complica aún más la situación del ABP? Mira, yo creo que lo que sucedió con el ABP fue lo siguiente. Había que definir las prioridades para este año a propósito de que es un año electoral. Prioridades legislativas. Prioridades legislativas y políticas, por lo tanto. Se reunieron en la casa del presidente hace 3 semanas atrás. Y yo creo que la ABP, esta es la sensación que tengo, no tengo ninguna fuente de que así sea, pero yo creo que la ABP quedó fuera de las prioridades. Y en ese sentido, ¿y cuál es la razón de que haya quedado fuera de las prioridades? Yo creo que hay varias razones que se podrían barruntar. Yo creo que una razón es la mal concebida idea de la unión de la derecha, de que no hayan situaciones de conflicto entre los partidos y el gobierno. Pero resulta que los dos candidatos de derecha están de acuerdo con el acuerdo de vida en pareja, y además el presidente, y además el ministro del Interior, y además la ministra de la Secretaría General de Gobierno, y además el 70% de los parlamentarios en las dos cámaras. Entonces, tenemos una mayoría del 70% en las dos cámaras. Pero entonces hay voluntad, aparentemente. Se trata solamente de una obstrucción. Lo que pasa es que, mira, sin urgencias, ningún proyecto de esta categoría, podríamos decir, es capaz de avanzar un paso, porque aquellos que están dispuestos a obstruirlo, lo obstruyen. La urgencia tiene tanto poder como que es el presidente el que maneja la agenda legislativa a través de la urgencia. Si el presidente le pone discusión inmediata a un proyecto, ese proyecto tiene que estar votado en esa Cámara en 3 días. Claro. Tiene una fecha establecida, por lo tanto su urgencia, no sé, son 15 días y urgencia son 30 días. Pero le dice, usted, desde que yo pongo la urgencia hasta que salga, usted tiene que cumplir. Creo que la urgencia son 6 meses. O sea, no estamos hablando tampoco de que estemos poniéndole una soga al cuello a los parlamentarios para que no puedan ni siquiera pensar de qué se trata, porque esa es la otra excusa que dan, que dicen, no, mira, que este es un tema tan difícil que hay que tratarlo con tranquilidad. 3 años. 3 años. ¿Qué sentido de urgencia puede tener un gobierno que dice que trabaja 24/7 cuando se demora 3 años en sacar una de sus principales promesas de campaña? Pero es llamativo, es llamativo. Andrés Alamán, hace un par de días, dijo, ¿qué haría diferente yo del presidente? Siendo mismo partido, yo le pondría suma urgencia a la ABP.
Esa sería mi diferencia con el gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué eventualmente Alamán sí podría hacerlo en circunstancias de que se va a tener que enfrentar a lo mismo que tú estás describiendo, si es así, a las mismas discrepancias con el presidente de su propio partido, Carlos Larraín? Yo creo que Alamán lo dice porque está fuera del gobierno y tiene la libertad de decirlo y es una carta que está jugando para diferenciarse del otro candidato, pero va a estar sometido a las mismas presiones. Ahora, puede ser que haya detrás de esto un acuerdo político que sea... Hay dos posibilidades. Uno es que estén postergándolo lo más cerca de la elección posible y la otra posibilidad es que definitivamente es dejarle al candidato de derecha una política de diversidad sexual para su mandato. Porque ¿qué es lo que pasa? Se aprueba el ABP ahora. Claro. ¿Cuál es la política de diversidad sexual que tendría el candidato Lawrence Goldborne y que tendría Andrés Alamán? Le dejan el ítem para que lo metan en su programa. O que lo aprueben en su Claro, campaña. Esa es una segunda posibilidad que me parece que hace que es una muy mala idea políticamente, porque en el fondo el presidente Piñera dejaría de cumplir una promesa para que la cumpliera otro. Entonces, ¿qué credibilidad tiene el otro sobre esa promesa si ni siquiera el presidente anterior, y además era el autor, Andrés Alamán fue el autor? Sí, o sea, pero tú das por cerrado que el presidente no va a darle urgencia. No, porque el presidente no ha dicho nada todavía. Nosotros estamos cobrándole la palabra al presidente diciéndole: cumpla su palabra, presidente. Nosotros creemos que él es una persona que tiene una convicción personal respecto a estos temas que lo hace impulsarlo. Pero al minuto de decir, ya, lo vamos a discutir y lo vamos a discutir con la celeridad que se necesita para sacarlo en este año se despeña además, este año es muy corto porque después viene la elección y todo el mundo anda cada uno por su lado y necesitamos que los legisladores estén en sus asientos en el minuto que esto se discuta. Y para eso tenemos hasta julio, hasta agosto, y después ya cada uno va a partir a su distrito y vamos a tener un problema, no vamos a tener quórums. Entonces, necesariamente para sacar el acuerdo de vida en pareja de este año, nosotros necesitamos que el presidente le ponga suma urgencia al proyecto en cada uno de los distintos trámites. Y le quedan muchos trámites. De la comisión en donde está, tiene que pasar a la sala. En la sala se tiene que votar. Después tiene que pasar a la otra sala. Si la otra sala hace cambio, se vota ahí y vuelve al Senado. Después, si eso de nuevo hay cambio, tiene que ir a comisión mixta. Son muchos pasos. Entonces hay gente que me dice, pero si todavía quedan 8 meses. 8 meses en tiempo legislativo no es nada. Y sobre todo no es nada cuando han pasado 3 años hacia atrás, desde el momento en que el presidente tomó su mandato y entró con esa promesa en las manos. Bien, pues Pablo, te agradecemos como siempre habernos acompañado. Vamos a ver qué respuesta hay de parte del gobierno. La decisión no sabemos si la tomará o no el presidente. Estaremos pendientes. Muchas gracias por venir. A ti, gracias. Hacemos una pausa. Sí, volvemos de continuamos. inmediato.